alumnos, espero que estén muy bien en este día. Vamos a iniciar con el capítulo número 5, ya estamos en los últimos capítulos de este material, así que ¿qué les parece si empezamos entregándole al Señor esta clase? Padre amado, te damos tantas gracias por este día, gracias Señor por una vez más permitirnos en tu voluntad reunirnos, Señor, para poder hacer esta clase, para poder escucharla, para poder escucharte a vos, saber lo que hay en tu corazón, saber lo que querés para nosotros. Espíritu Santo, ahora nos encomendamos a vos en espíritu, alma y cuerpo para poder escucharte, para poder alinearnos y poder ser cada día más como vos sos, Señor. Queremos imitarte, queremos parecernos a vos, queremos adorarte, queremos bendecirte con todo lo que somos, Señor. Te bendecimos, te entregamos este tiempo a vos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, vamos a empezar al capítulo número 5, lo vamos a dividir en dos partes y vamos a hablar de las tentaciones. Es un tema que a veces es como esto de vamos a ser tentados, vamos a pecar, cómo son las tentaciones, cómo el enemigo trata con nosotros a través de esto, cómo intenta que abortemos el plan de Dios con nuestras vidas. Así que lo primero que tenemos que recordar es que el Señor, que Dios nos dio el poder y el gobierno para decidir. Él, como ya habíamos visto en Génesis, nos dio el poder para gobernar, para dirigir cada una de nuestras decisiones y aún lo que Él nos da a administrar. Lo que nos hace corrernos de eso es nuestra rebeldía, nuestra independencia, nuestros egoísmos. Todo eso hace que nos corramos del camino que Dios tiene para nosotros. La única forma para que el enemigo pueda venir a mentirnos o abortar el plan de Dios sobre nuestras vidas es si lo escuchamos. Entonces, lo que tenemos que recordar de aquí en adelante, cada vez que recibamos una verdad, es a quién estamos escuchando, es qué verdad estamos escuchando. Y solamente podemos escuchar algo si le estamos prestando atención a eso. Entonces, el propósito de esta clase es que podamos recordar esto y poner toda nuestra atención en las cosas que Cristo nos dice, las que el Señor nos está hablando en este tiempo. Entonces, el propósito es prestarle atención a las palabras de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros ministerios, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos. Hoy yo declaro, aunque todavía no llegamos al final, pero yo declaro que cuando esta clase termine, vos vas a empezar a entender que las verdades de Dios sobre tu vida son reales, no son mentiras, que se van a cumplir, pero que también vos tenés un trabajo, que yo tengo un trabajo, que es poder discernir y poder administrar estas verdades para solamente responder a la voz de Cristo. Entonces, en la letra A del capítulo 5 dice, Dios constantemente quiere comunicarse con nosotros. Esto ya lo sabemos, ya lo vimos, todo el tiempo. De hecho, tenemos una Biblia completa, como dice mi marido a Conia, nuestra hija, que el Señor tiene un montón de mensajitos de WhatsApp, como si fuesen cada uno de esos versículos de la palabra de Dios. Como nosotros hoy nos comunicamos con nuestros hijos o con nuestros amigos por un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp, el Señor se comunica con nosotros con cada una de las palabras que dejó escrita en la Biblia. Él quiere comunicarse con nosotros, Él quiere hablar con vos y conmigo, Él quiere contarte cuáles son los planes, Él quiere contarte cuáles son sus promesas sobre tu vida, sobre mi vida, y Él lo va a hacer siempre y cuando nosotros estemos con nuestros oídos y nuestros ojos puestos en Él. Entonces, Él quiere hablarnos. Y como Él quiere hablarnos, todo eso que entra a nosotros tiene que quedar registrado, como habíamos aprendido, en nuestra mente. Vamos a ir ahí a la letra B, que dice el origen de nuestros pensamientos. Recuerden que yo voy a ir salteando, pero todo ustedes pueden ir leyéndolo como complemento a lo que vamos a ir hablando. La letra B dice el origen de nuestros pensamientos, punto 1. Dice, sería muy fácil si pudiéramos separar del lado derecho, ¿sí?, de nuestra mente los pensamientos que vienen del Señor, del lado izquierdo los que son nuestros y en la parte de atrás lo que son las tentaciones. Sería genial porque podríamos saber qué es mío, qué es almático, qué es del Señor, qué es una tentación, si es del Señor la prueba o si es algo que proviene de mi corazón, de mis malas intenciones. Pero no es así de fácil, nuestro cerebro no funciona así. Y la palabra dice, ahí en 1 Tesalonicenses 5, que tenemos que examinar todo y retener lo bueno. Tenemos que constantemente estar en un proceso de examinarnos, de examinar lo que hay en nuestra mente. ¿Para qué?
para saber qué estamos pensando. No dejar, como les había explicado en algún momento, que los pensamientos hagan nido, que revoloteen por ahí simplemente, sino que nosotros somos y tenemos la autoridad para poder decir, este pensamiento no va acá, lo voy a eliminar. Este pensamiento no es del Señor, lo voy a sacar, no le voy a dar lugar en mi mente. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias y resultados en nuestras vidas. Punto 2, dice, además de comunicarse con nosotros para guiarnos, Dios también nos habla para decirnos que hemos hecho algo indebido a través de un pensamiento de convicción. Cuando oramos, Señor, trae convicción de pecado, trae convicción a mi vida. La oración que estamos haciendo es esta: pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si hay algo en nosotros que no está bien, sea algo mínimo, como un mal pensamiento, una mala actitud, una mala cara o algo grave. Dice, cuando pecamos se levanta una barrera entre nosotros y Dios que no nos permite tener esta comunicación en libertad con Él. Entonces, el poder estar en esta comunicación constante, en esta intimidad con Él constante, hace que estas barreras sean destruidas, las podamos sacar intencionalmente para poder mantener fluida la comunicación con el Señor. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 2, el versículo 14 y el 16. Y dice así, el versículo 14 en la versión NTV. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y el versículo 16 dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y yo me ponía a pensar en ese versículo, ¿cómo puedo hacer yo para tener la mente de Cristo? Muchas veces nos pasa que queremos imitar a alguien o alguien es una persona de influencia para nosotros, es una persona que nos bendice y decimos, ay, ¿cómo me gustaría actuar de esta manera? ¿Cómo me gustaría tener la fe de este hermano? ¿Cómo me gustaría ser tan positivo? ¿Me gustaría quejarme menos como tal persona? ¿Cómo podemos hacer para imitar, para ser parecidos? Es mirando, es contemplando, es pegándote a esa persona, es observando constantemente lo que esa persona hace, cómo piensa, cómo actúa. No es simplemente, a veces decimos, ay, porque seguramente le sale fácil, le sale natural. No, ningún ser humano naturalmente tiene buenas emociones, tiene buenas actitudes, porque somos personas caídas, porque estamos en pecado, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ahora, cuando estamos llenos de la persona del Espíritu, cuando somos llenos de la persona de Cristo, nosotros podemos parecernos a Él porque estamos contemplando, porque somos portadores de su presencia. Entonces, podemos tener la mente de Cristo. Quiero sacar esta mentira, hago un paréntesis acá, quiero erradicar esta mentira. No es verdad que no podemos parecernos al Señor. Él no pone límites o parámetros que no podamos alcanzar. Él se puso como ejemplo y Él dice que tenemos la mente de Cristo. No dice que vas a tener algún día la mente de Cristo o que tal vez si haces tal cosa vas a tener la mente de Cristo. Él dice que tenemos, que los que somos guiados por el Espíritu tenemos la mente de Cristo. Entonces vos podés pensar como Cristo, podés sentir como Cristo, podés actuar como Cristo y eso va a traer frutos del Espíritu en tu vida y a las personas que te rodean. Entonces, nuestra naturaleza es pecaminosa, pero yo quiero asegurarte ahora y sacar esta mentira. No es verdad que no podés, sí podés pensar, sentir y actuar como el Señor lo hizo. Vamos a ir al punto 3 que dice, todas nuestras tentaciones contienen un poco de verdad mezclada en ellas. Me pareció lo más importante resaltar esto y no puedo dejar de mencionar lo que habíamos hablado de Adán y Eva. Satanás viene siempre a tergiversar una verdad de Cristo con una mentira, pero siempre tiene que decir algo de verdad. Lo vemos en Génesis, lo vemos en las tentaciones, en los evangelios. Él siempre tiene que decir un poquitito de la verdad de Dios, pero mezclada con una mentira. ¿Para qué? Para que si nosotros somos inmaduros, si no estamos con nuestros ojos en el Señor, si no estamos sensibles a la voz del Espíritu, creamos más en lo que es la mentira que en lo que es la verdad
que Dios nos dijo. Y ahí entra el juego de Satanás. Dice, Satanás es padre de mentiras. No hay ninguna verdad en él. Todos sus engaños deben tener algo de verdad. Y esto lo sabemos. Él no puede crear nada. Él no puede formar nada. Él todo lo tiene que o imitar, o tergiversar, o modificar de lo que Dios dijo. Él no puede cancelar una verdad de Dios si vos no la crees. Él no puede abortar una verdad de Cristo sobre tu vida si vos no la crees. Ahora, si nosotros nos aferramos a lo que Dios dice, caminamos en esa palabra y aunque no lo veamos, nos mantenemos en fe creyendo que Dios lo va a hacer, Satanás no puede romper lo que el Señor dijo, no puede quebrantar lo que el Señor ya declaró sobre tu vida. Dice, solo Dios tiene la capacidad de crear, por lo tanto Satanás siempre tiene que tergiversar o modificar algo bueno que Dios ha dicho. Ahí tenemos Juan 8:44, vamos a ir a la letra C, que dice fortalezas mentales. Entonces acá sabemos que nosotros tenemos poder, el Señor nos dio el gobierno para decidir, para tener el poder de elegir qué pensamiento voy a elegir. Sabemos que toda mentira de Satanás, toda tentación viene con un pedacito de verdad de lo que Dios nos dijo, pero modificada, tergiversada. Ahora vemos cómo se crean estas fortalezas mentales, qué es lo que provoca la tentación. Dice, con sus mentiras Satanás logra meterse en nuestra mente y atraer nuestra atención hacia esa verdad, a su verdad, no a la verdad de Dios. A tal grado que no podemos percibir lo que Él añadió o quitó de la verdad original. Ese poco de verdad original que tenía es lo que hace asumir que todo el pensamiento es verdad. Y a veces nos pueden preguntar, ¿y cómo hago para saber si es del Señor y no confundirme? Ahora lo vamos a ver más adelante, pero lo principal que te quiero decir es, cuando vos estás en comunión con el Señor, cuando vos estás en intimidad con el Padre, la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. La paz del Señor trae en tu ser, en tu espíritu, alma y cuerpo, una paz, una tranquilidad que no se puede entender. Cuando son mentiras de Satanás, estamos inquietos, estamos incómodos, estamos como en una sensación de que no nos termina de cerrar la idea. Entonces seguí orando, seguí clamando y no creas en las mentiras de Satanás. Dice el punto 2, dice, Satanás construye en nuestras vidas fortalezas que tenemos que derribar en el nombre de Cristo. El temor, la ansiedad y la confusión, junto con las mentiras que esos sentimientos traen a nuestros pensamientos, son esas fortalezas. ¿Sí? Una fortaleza es como esas piedras gigantes, esos castillos que son impenetrables. No permitas que el enemigo construya o forme fortalezas mentales en tu vida, porque el Señor puede penetrarlas, pero solamente si vos le permitís. El poder del Espíritu es el mismo ayer, hoy y siempre, pero si nosotros le damos lugar a Satanás para crear esas fortalezas, estamos corriendo las fortalezas del Espíritu en nuestras vidas. Ahí tenemos 2 Corintios 10, 3 y 4 que dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ya lo hablamos, las armas que el Señor nos dio espirituales, que ya las hemos mencionado, son las que te permiten derribar las fortalezas que el enemigo quiere levantar todos los días, no es cada tanto, no es cada 15 días, es todos los días. Satanás va a venir todo el tiempo a intentar intimidarte, traer mentiras sobre tu vida, traer culpa, traer ansiedades, traer temores. Son todas mentiras que quieren arrastrar o sacar las verdades de Cristo sobre vos. Dice en 2 Corintios 10:5, dice que tenemos que derribar cada argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces acá te voy a dar una regla, te voy a dar un tip para poder hacer este versículo. Dice que vamos a llevar cautivo todo pensamiento. ¿De qué forma? ¿Cómo llevo cautivo? A veces me preguntan, Analía, ¿cómo llevo cautivo este pensamiento? A la obediencia de Cristo.
La receta a esto es llevar tus pensamientos a los pies de la cruz. Llévalo a Cristo. No des lugar a un pensamiento que no coincide, que no es coherente con lo que Cristo dejó escrito en su palabra. No solamente lo vemos en su palabra, sino en esto que te digo, en esta relación íntima con Él. Su espíritu habla a tu espíritu. Nosotros sabemos, nos sabemos amados por Él, nos sabemos perdonados por Él. Entonces Él te va a decir, esto no es mío. Si nosotros llevamos ese pensamiento cautivo es, lo encerramos y lo llevamos a los pies de Cristo, a su obediencia, y creemos en lo que Él dice, y somos obedientes, no solamente en creerlo, sino en vivirlo. No es simplemente el entender, entiendo el versículo, ya lo sé, me lo sé de memoria, lo recito, sino es vivirlo, poder es manifestarlo con tu vida. Si vos llevas cautivo ese pensamiento a su obediencia, vas a destruir toda fortaleza en el nombre de Cristo sobre vos. Les voy a dejar 2 versículos que no están en el material, pero que me encantaron para complementar esto. Deuteronomio 11, del 26 al 27, y Juan 14, 23. Dice Deuteronomio, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Y Juan 14, 23 dice, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. ¿Querés que el Señor haga morada en tu vida? ¿Querés que el Señor habite en tu vida? ¿Querés ver su poder sobre tu vida y a través de tu vida? Obedécelo, obedece su palabra. Pero también, como decía al principio, tenés el poder. Él te dio el poder, Él te dio el gobierno para elegir entre la bendición y la maldición, entre los pensamientos de Él y los pensamientos del enemigo. Y vamos a ir ahí a la letra D que dice tentación versus pecado. Dios promete siempre proveer una salida a nuestras tentaciones. Aunque Cristo fue tentado en todo, de igual manera que nosotros, no pecó. Aunque Él tuvo que aprender la obediencia por las cosas que sufrió, nunca dio lugar al diablo en ningún área de su vida. El Señor Jesús, y lo tenemos ahí el versículo, vivió, padeció y fue tentado en todo en lo que vos y yo somos tentados. No es que Él nos mira de lejos, Él se compadece de nosotros, pero dice que Él, ante las tentaciones de Satanás, Él siempre provee una salida. O sea, también sabemos que vamos a ser muchas veces probados por el Espíritu, por el Señor. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento. No es que vamos a ser probados para una tortura, somos probados porque Él nos ama y Él quiere que nosotros crezcamos, y el propósito de esto, al final vamos a entender que las pruebas del Señor no son para matarnos, sino que son para impulsarnos. Las pruebas del Señor no son para ahogarte, sino que son para elevarte. Las pruebas del Señor no son para que veas que tu vida es una miseria, sino para darte cuenta que sos un redimido, un restituido y alguien que vive la misericordia y la gracia de Dios cada día de su vida. Y acá tenemos una promesa, ahí en 1 Corintios 10, 13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El Señor está diciendo, nada van a poder pasar. No es fácil. Y vemos la palabra de Génesis, Apocalipsis. No es fácil la prueba, no es fácil la tentación, no es fácil pasar los procesos. Pero Él promete que siempre va a estar con vos y que siempre te va a mostrar la puerta que sea la salida. Y en esa puerta va a estar Él. No es que Él te va a dejar solo y te dice arreglátelas, sino que Él te dice yo te guío, yo te llevo, yo te muestro el camino. Es como si nos imagináramos esos laberintos que tienen flechas y que te van apuntando a la salida. El Señor hace eso, el Señor te guía, pero nuestros oídos tienen que estar escuchando la voz del Padre. El punto 2 dice, ninguna tentación viene con el rótulo de precaución. Esta es una tentación. No es así, no es verdad, como les he dicho también otras veces, Satanás no se presenta con cuernos rojos, lleno de fuego, un tridente y colmillos. Él se presenta de una manera familiar,
para nosotros, de una manera tentadora. Entonces, las tentaciones que no son pecado, no es la caída, no es el hecho, ¿sí? La tentación, todos vamos a ser tentados, Cristo fue tentado, se presenta sin ese cartel de ojo, cuidado, no te metas acá, tené miedo, alejate, sino que es tentadora. Dice, ser tentado no es lo mismo que pecar. Todos somos y seremos tentados, pero eso no quiere decir que vayamos a pecar. Cuando somos guiados por la voz del Padre y nos mantenemos en comunión con Él, no hay lugar para el pecado. El pecado, tiene como único objetivo alejarnos y corromper nuestra relación y comunión con el Señor. Entonces, recordá esto, a veces parece algo obvio, pero creemos que la tentación es el pecado. Y no, la tentación es lo que utiliza el enemigo para hacerte caer en pecado. Pero si vos estás en intimidad con el Señor, estás en adoración, estás en obediencia, estás en integridad, yo te puedo asegurar que vas a ver la puerta que el Señor va a poner en esa tentación tan grande, con colores, con flechas, que vas a ir corriendo hacia esa salida. Ahora, si nosotros estamos del otro lado, creyendo las mentiras de Satanás, estamos en desobediencia, es muy probable que caigamos en ese pecado. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra mente es la distracción. Y también quiero leerles ahí en Colosenses 3:2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es por esto que debemos renovar nuestros pensamientos cada día. Eso lo tenemos en Efesios también. Debemos renovar nuestra actitud en nuestra mente. Tenemos que permitirle al Espíritu que renueve nuestros pensamientos. No dejar que se aniden esos pensamientos del enemigo sobre nosotros. Tenemos que concentrar, tenemos que mirar, tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mira, nuestra atención, nuestra concentración en lo que Cristo nos está hablando. La palabra atención significa prestar atención, prestar la concentración al que nos habla. Prestemos atención a quien nos está hablando. No miremos a otro lado, no miremos las cosas de este mundo, no te dejes distraer. Entonces, para terminar, ¿cuáles son esas tentaciones que estás pasando? ¿Cuáles son esas tentaciones que te están distrayendo? Que te están corriendo del camino en el que Dios te está pidiendo que camines. ¿Dónde tenés tus ojos? ¿Dónde está tu mira? Y estas son cosas que solamente vos te podés responder, como yo puedo responder las mías. ¿Dónde están tus ojos? ¿Qué estás mirando? ¿Físicamente o espiritualmente? ¿Qué estás mirando? ¿A qué le estás prestando atención? ¿Qué es lo que no te deja escuchar al Señor? Entonces, cuando entendemos que estas tentaciones son las que está usando Satanás, tenemos que estar alertas, tenemos que cambiar como el foco, nuestra mira. Tenemos tiempo, si estás en un proceso de tentación, estás a tiempo a poder rápido buscar la salida. Tal vez haya muchas puertas, pero hay una que va a llamar más tu atención y esa es la puerta que Cristo puso para vos en este tiempo. Tenemos que aprender a escuchar y también hacer este trabajo de examinarnos. ¿Qué es lo que el enemigo está usando? ¿Cuáles son las distracciones que Satanás está utilizando para sacar tus ojos del Señor? Yo en esta primer parte oro para que te sea revelado cuáles son las distracciones, las tentaciones que el enemigo está usando sobre tu vida, sobre tu iglesia, sobre tu familia, para que no puedas ver la puerta que el Señor puso, porque detrás de esa puerta tenés el premio, ese galardón por haber pasado la prueba. Y cada vez que pases esa tentación, cada vez que pases la prueba, no solamente vas a ser obediente y vas a saberte amado y el Señor va a estar sonriendo sobre tu vida porque lo elegiste a Él. No es un premio de niveles o de jerarquías, es saberte un íntimo del Señor, es saberte a alguien que imita a su Padre eterno, a Jesús, a ese que anhelás ver. Entonces cada vez que vos logres superar una de estas tentaciones, no solamente lo estás haciendo para vos, lo estás haciendo para quienes vienen detrás tuyo, lo estás haciendo para tus hijos tal vez naturales o para los hijos espirituales, lo estás haciendo para la generación que hoy estamos pidiéndole al Padre que tenga misericordia y gracia y que puedan ver lo que nosotros tal vez vemos más tarde, pero que ellos lo puedan ver antes que nosotros. Entonces recordá que cada tentación que vos
puedas superar en Cristo, mirando al Señor. No solamente lo estás haciendo para vos, sino que lo estás haciendo para la iglesia y para el cuerpo de Cristo. Padre amado, yo ahora bendigo a cada uno de los que está escuchando esta clase, Señor. Te doy gracias porque vos nos estás hablando, porque vos permitís que examinemos nuestros corazones. Aún, Señor, yo te doy gracias porque vos nos das la autoridad a nosotros, nos das el poder a nosotros de poder ver lo que vos nos estás mostrando. No nos impones nada, no nos obligas a nada, sino que vos nos permitís crecer aún en estos procesos. Te damos gracias por los procesos, te damos gracias por los desiertos, te damos gracias aún por las tentaciones, porque sabemos que vos en cada una provees una salida, que en cada una vos te manifestás y te buscamos, Señor. Yo bendigo a cada una de las personas, a cada hombre, a cada mujer, Señor, que hace este trabajo de examinarse, de pedirte perdón, de confesar, de buscar ayuda y de rendirse a vos, de rendir sus pensamientos y de reconocer las tentaciones del enemigo para poder llevarlos cautivos, para volverse obedientes y ver tu mano de poder sobre sus vidas. Señor, yo los bendigo, declaro una semana en donde van a poder ver tu poder, van a poder ver tu amor, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.